Muy buenas tardes a todos, gracias por la asistencia. Les recordamos las preguntas al final de nuestro en vivo y también como consulta, nosotros estamos poniendo los en vivos en el canal de YouTube Aviation Safety SMS Soluciones. Hoy nuestro tema es operaciones de helicópteros offshore y para esto nos acompañan tres grandes expertos, tres grandes panelistas. Está el capitán Nelson García, que es un piloto comercial de helicópteros. Vuela el Augusta Westland 139, Bell 412, Bell 206, MI, tiene licencia ATP y FAA y es piloto de mantenimiento. Hace operaciones offshore desde 1996 y en el 2007 comenzó la perforación de nuevos pozos en la etapa de Chuchupa 2. Ha operado offshore contratos de sísmica tridimensional a lo largo de la costa caribe de Cartagena, Santa Marta y Riohacha para compañías como Veritas, PGS, Western Gico, Seabirds, participando en la exploración de Petrobras en la plataforma flotante y efectuó operaciones de apoyo a buques de sísmica en la zona pacífica en el área de Buenaventura. También nos acompaña el capitán de la Armada, capitán de fragata Tomás Roncayo, oficial naval, piloto en el mar de los equipos Bell 412 y AS-365, con experiencia en operaciones internacionales de la OTAN, tales como Atlanta y Ocean Shield contra la piratería en el Cuerno de África y de búsqueda y rescate en el mar Mediterráneo. Es Aviation Safety Officer de la Escuela de Seguridad de Aviación de la Marina de los Estados Unidos. También nos acompaña el capitán retirado de la Armada, José Miguel Rodríguez, es piloto naval, instructor de vuelo en operaciones offshore desde plataformas navales, ha hecho operaciones de rescate en el mar y supervivencia. Ha realizado operaciones de carga externa en el mar desde buques navales, asimismo operaciones de interdicción marítima. Es expositor de OSTAC, operaciones de helicópteros desde buques que no sean portaaviones. Bienvenidos los tres. Nelson, ampliemos un poquito su presentación. Por favor, adelante. Bueno, en realidad pues yo no me considero un experto porque, como le digo a Mauricio, las operaciones en Colombia no son tan grandes. Pues la experiencia mía viene de años atrás, cuando yo era copiloto en 1996, nos enviaron un contrato con un 212 de offshore y pues ahí estuve volando casi 3 meses. Luego en el 2007, cuando retomaron las operaciones offshore en Colombia, pues empecé a volar todas las operaciones, que fueron la primera operación offshore de la nueva era, es 2007. Como saben todos, pues estuve ahí y tuve la fortuna de empezar esa operación y después tuve la fortuna de todas las operaciones que tuvo el ICOL Offshore, estar en ellas. Sí, la verdad es que Colombia ha tenido operaciones, pero no han sido muchas como en otras partes del mundo, como el Golfo de México. Sí, la experiencia es poca, pero voy a tratar de ayudar en lo que pueda. Muchas gracias, Nelson. El capitán Tomás, por favor, amplíenos un poco su información profesional. Gracias. Tomás tiene el micrófono cerrado. Buenas tardes a todos, qué pena. Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, Tomás. Yo soy el capitán de fragata Tomás Roncayo, de la Armada Nacional. Soy un oficial con 20 años de experiencia, 15 años de experiencia en vuelo como piloto aeronaval. Me he desempeñado como piloto aeronaval embarcado en distintas unidades de superficie. Tengo, pues digamos que una muy buena experiencia embarcado y volando operaciones en el mar. Básicamente, pues, que es la razón de ser de nuestra rama de aviación. Aquí, de pronto, discípulo un poco de mi capitán Rodríguez, de su época cuando estuvo activo, y pues, digamos que fuimos el relevo generacional que le siguió, que le sucedió. Pues, con la fortuna de haber contado con unos medios un poquito diferentes que nos permitieron realizar operaciones, como lo decían ahí en mi presentación, por fuera de acá de Colombia. Volamos un poquito en el Atlántico hacia el área de España, un poco sobre el Mediterráneo y pues bastante sobre el Índico, sobre el Pacífico. Hemos estado en bastantes lugares que nos han permitido pues las nuevas capacidades que
que tiene la Armada. Ahorita me estoy desempeñando como segundo comandante de la estación aeronaval de Cartagena, piloto de helicóptero embarcado Bell 412, como lo decías, y de Alfa Sierra 365. Muchas gracias, capitán Tomás. José, por favor, amplíenos un poco su información. Bueno, buenas tardes a todos. Pues básicamente soy oficial retirado de la Armada ya hace 8 años. Mi experiencia en el mar, pues desde que estaba ahí volando en la aviación naval, fue casi toda a bordo de unidades a flote, pues lo que me permitió adquirir cierta experiencia en la operación en diferentes tipos de unidades a flote de la Marina, y asimismo pues participar en operaciones navales con unidades de otros países. Actualmente estoy volando el equipo EcoCharlie 145. Básicamente es un resumen. Muchas gracias, José. Pero queremos precisar un poco lo que es la operación offshore. La operación offshore es la operación en el mar, es la operación alejado de la costa, es la operación ultramar. Y teniendo en cuenta que existen varias clases de operación offshore, quisiéramos que nos participen los moderadores en qué tipo de operaciones han participado. ¿Existen inspección de embarcaciones, aerogeneradores marinos, la industria de gas y petróleo, guardacosta, interdicción, búsqueda y rescate, transporte personal? Nelson, ¿en cuál de estas operaciones ha participado y cómo ha sido? Bueno, básicamente yo he operado con OGP, todo lo que es gas y petróleo, en construcción de plataforma, en perforación, en sísmica y hemos hecho un poquito ahí de entrenamiento de drills de búsqueda, porque no fue rescate, es búsqueda. Y ellos hacen unos drills o unos ensayos de emergencias para búsqueda, no rescate. Entonces, básicamente eso es lo que yo he operado, toda la parte civil de la operación offshore de oil and gas. Gracias, Nelson. Tomás, ¿en qué tipo de operación, en qué clase de operación ha participado? Bueno, digamos que el rango de operaciones militares es un poquito diferente, sin embargo, colocarlo un poco a la parte civil. En lo que respecta a operaciones de búsqueda y rescate, hemos participado en un buen número de operaciones de búsqueda y rescate. También el reaprovisionamiento vertical, haciendo carga externa en el mar, sobre todo por apoyo en los cayos del norte, se hace mucho este tipo de operación. Una muy particular que nosotros hacemos en la parte de seguridad, que tiene que ver con el tráfico marítimo, sobre todo cuando estuvimos en el Cuerno de África, era la verificación de las Best Management Practices en la parte de seguridad, donde a los buques que transitaban sobre zonas influenciadas por piratería se les daban unas instrucciones de protección particular, y las inspecciones que uno realizaba en el helicóptero para verificar que los buques efectivamente estuvieran cumpliendo con esas características de seguridad que deberían llevar. También hemos participado un poco acerca de lo que respecta a transporte de personal en el mar, que también es algo bastante común en nuestra operación. Y el resto son, digamos, que búsqueda y rescates acá cerca de la costa. En lo que es interdicción marítima también un poco he participado, aunque no es, digamos, que mi fuerte, pero sin embargo eventualmente se ha participado en este tipo de operaciones. Gracias, Tomás. José, teniendo en cuenta que ese mismo tipo de operación, estas clases, ¿en cuáles ha participado? Tienes el micrófono cerrado, José. Perdón. En la mayoría de los casos nosotros operamos es enfocándonos a la parte de interdicción marítima, lo que corresponde a la interceptación de lanchas que transportaban narcóticos, cocaína principalmente, algunas operaciones de búsqueda y rescate cuando se reportan embarcaciones que se han reportado en emergencia en el mar. He participado en operaciones de transporte, de traslado de pasajeros entre diferentes unidades de guerra, y pues la última en que participamos ya en la parte comercial fue en la operación, en la plataforma Molusco,
que estuvo desarrollando Ecopetrol en el área de La Guajira, unas 4 o 5 millas más al oeste de Chuchupa. Sí, básicamente esas. Gracias, José. Aprovechemos que estás ahí para que nos hables algo sobre la fraseología marina, para que nos acostumbremos el oído y nos acostumbremos a identificar algunas de las frases usadas. Bueno, básicamente la fraseología que se utiliza, primero hay que tener claro cuando se está llegando a unidades a flote, embarcaciones, tener claro cuáles son qué nombres reciben las partes de esta embarcación. Entonces, tener claro qué es estribor, que corresponde al lado costado derecho, lo que es babor, corresponde al lado izquierdo, lo que es la proa de la unidad, que corresponde a la parte delantera, y la popa, que corresponde a la parte trasera. Tenemos otras partes que las llamamos la aleta de estribor, la aleta de babor, que corresponden a la unión entre el costado del buque y la popa del mismo. Y la mura, que corresponde a la unión de la proa con el costado del buque. Tenemos otro sector que es el través. Digamos, es importante conocer eso porque cuando uno se va aproximando a una unidad, a veces tiene que indicarle al buque por dónde está aproximando para que ellos lo logren ubicar fácilmente. Otra terminología que se usa es barlovento, por donde sale el viento, sotavento, por donde entra el viento, a qué corresponde el castillo, el puente, para tener claro, pues poderse ubicar cuando le están hablando desde un buque y le dicen este tipo de cosas. Si uno no las tiene claras, puede confundirse uno y puede confundir a la unidad donde uno está llegando. Gracias, José. Tomás, ¿algo más que nos pueda contar sobre la fraseología? Bueno, la verdad es que en términos navales la fraseología es bastante amplia. Como decía mi capitán, esas son las partes principales de las direcciones en las cuales uno se aproxima hacia los buques. También se podría decir que, digamos que esto es algo global, o sea, uno va a encontrar esa terminología, así como existe en el ámbito de aviación una fraseología que nos lleva a compartirla en español, también se lleva en inglés, y vamos a encontrar exactamente las mismas partes del buque en inglés, y te la va a utilizar todo tipo de marina, todo tipo de barco, inclusive civil, te va a utilizar el mismo tipo de fraseología. Entonces es importante que uno se familiarice con ellas de pronto en inglés y en español, y básicamente a nivel mundial uno va a encontrar esa concordancia de ese lenguaje. Ok, gracias, Tomás. Teniendo en cuenta los tipos de operación offshore, Nelson, para que nos ayudes, por favor, y teniendo como referencia los manuales ingleses, que son los que más tienen información, de pronto la IOGP, en su guía 690, lo que llaman en la Armada el LOSTAC, ¿nos puedes especificar los tipos de operación offshore y cuáles son cada una de las características? Sí, bueno, para operar offshore hay diferentes aproximaciones. Estas aproximaciones son OSAP, que es Offshore Standard Approach Procedures, una de las aproximaciones que hay. Esta otra que es ARA, que es Airborne Radar Approach, y está la otra que es la HEDA. ¿Cuáles son las diferencias de estas aproximaciones? Es la HEDA es Helicopter On Route Descent Areas. Estas tres aproximaciones son las básicas de las operaciones offshore, pero además de las aproximaciones existen los protocolos offshore. Entonces, por ejemplo, la HEDA, la OSAP y la ARA se encuentran en la circular de 90-80B de la FAA, pero donde usted encuentra, si ustedes quieren buscar algo de operaciones civiles offshore, es el Mar del Norte. Para mí ellos son los papás de nosotros en esas operaciones, y ahí está el capítulo 437 de la GA de los británicos.
yo quisiera de pronto explicar una operación, sería el Airborne Radar Approach. Es una operación que se hace con radar. Ya antes se tenía que tener un NDB, ya en el mundo están quitando los NDB. Todas las aeronaves de esta época, todas tienen FMS, entonces se hace con el FMS y se hace un offset cuando van a, o sea, ellos van a 2000 pies, depende, 2000, 1500 para llegar al buque, para llegar a un buque o a una plataforma. Y se hace un offset de 10 grados, inician un descenso. En algunas partes llegan hasta 150 pies la aproximación, es casi igual que un ILS. Para nosotros los aviadores es un ILS categoría 1. Y ellos casi que van siempre instrumentos. Esto lo hacen mucho en el Mar del Norte. Mejor dicho, todos los días hacen esto en el Mar del Norte con su radar, con su FMS. Y están jugando todo el tiempo porque yo hablaba con algunos pilotos del Mar del Norte y ellos dicen, el problema ya es el mal tiempo. O sea, usted sale con 4 alternos, pero usted tiene que mantenerse legal dentro de la ruta. Entonces empieza a jugar, bueno, ya esta ruta no me alcanza porque bajaron los mínimos, entonces les toca ir cambiando para poder mantenerse legal y dentro de los límites de sus helicópteros, para volar 1 hora y 30 ida, 1 hora y 30 vuelta. Entonces, básicamente, las otras 2 aproximaciones, que la OSAP y la GEDA, son más fáciles de conseguir en términos de aeronáutica civil. La GEDA es la mejor porque es una aproximación para un campo abierto, la puede hacer uno con un NDB o la puede hacer con un fix de unos VORs y de ahí uno desciende hasta, a veces puede bajar a 800, 400 pies. Es la que más se recomienda para operaciones como las que nosotros tendríamos, que son operaciones de 3 meses, porque una ARA, que es una aproximación radar, se demora por lo menos 2 meses uno tratando de que vaya el POI, de que aprueben los manuales, las alturas mínimas, y todas estas operaciones son operaciones que se autorizan, pero se autorizan para la empresa, no son una operación como una ruta que todas las empresas la pueden hacer. Es por cada empresa debe presentar su operación y el POI tiene que hacer todo esto. Esto de todas maneras toma tiempo. En cambio la GEDA sí puede ser una global de la empresa donde dice yo voy a tal parte, cojo tal radial y puedo aterrizar. Por ejemplo, el ICOL tiene GEDA para los buques y tiene GEDA para Chuchupa, autorizada porque es una aproximación mucho más fácil de hacer. No sé si de pronto, pues no quiero quitarle mucho tiempo porque esto es un tema súper extenso, pero pues básicamente eso es. Yo, en mi parecer, el Mar del Norte es la operación más fuerte que hay en el mundo, sobre todo por las condiciones de vuelo que tienen ellos. Porque también está, de las grandes son el Golfo de México, Mar del Norte y Medio Oriente. Pero las operaciones más complicadas están ahí en el Mar del Norte. Gracias, Nelson. Muy amable. Entonces entendemos simplemente que en Colombia tenemos en ese momento EDA y seguramente en el Mar del Norte con temas meteorológicos vamos a tener bastantes ARA. Capito más, teniendo en cuenta que ustedes tienen ese documento LOSTAC, ¿qué similitudes y qué diferencias se encuentra con respecto a estos tipos de operación offshore que acaba de mencionar Nelson? Sí, bueno, sí, efectivamente es un poco diferente. Digamos que acá en el OSTAC es una comunidad de naciones, eso está liderado por la OTAN, donde cada nación publica sus procedimientos y cada nación, digamos, así que cumpliendo con unos estándares, hay unos documentos que se llaman STANAC, por Standardization Agreement, que son unos acuerdos de estandarización que si bien le dan uno cierta libertad en cómo establecen su procedimiento,
debe cumplir con esos estándares. Entonces, acá se clasifican es por las capacidades del buque, dependiendo de sus capacidades de radar y capacidades de control que tenga para realizar un control sobre la aeronave. Ese control puede ser un control, lo que llaman un loose control o un close control, o sea, un control, digamos que flojo o abierto, en el cual uno tiene cierta libertad en la forma como realiza las maniobras. Hay uno que es cerrado, donde uno tiene que cumplir absolutamente todas las direcciones que le da el control a uno, cumpliendo con el rumbo, la altura y la velocidad. Y adicional a esos dos tipos están otros que son, como decía, de acuerdo a las capacidades, que son un control positivo, es decir, que tenemos todo momento un contacto radar con la aeronave, comunicaciones de 2 vías con la aeronave, o tenemos un control asistido en el cual el buque no tiene capacidades de radar suficiente como para guiar en las 3 dimensiones a la aeronave y lo que hace es sencillamente brindarle de pronto algún tipo de información de tránsito o colaborarle con algún tipo de cambio de información meteorológica. Es algo, digamos que con una menor capacidad. Con referencia a las aproximaciones, pues nosotros también manejamos unos límites, al igual que en la parte en tierra, sobre los estándares en los cuales uno va a volar IFR o va a volar PFR. Esos estándares están de que a partir de que tengamos menos de 500 pies y menos de una vía de visibilidad, 500 pies de techo y una vía de visibilidad, vamos a tener que volar IFR obligatoriamente, y el control positivo también es obligatorio. Es decir, vamos a tener que estar controlados por radar, nos van a estar dirigiendo absolutamente todos los datos de vuelo en altura, velocidad y rumbo. Eso es fundamental. A partir de ahí, pues obviamente también se vuela con control positivo por seguridad, pero podría entrar el volar control asistido, volar en unas condiciones, digamos que BMC, también una organización un poco diferente del espacio aéreo. Hay lo que se llama la zona de control y el área de control. La zona de control está definida alrededor del buque. Esa zona va desde las 2 millas hasta las 5 millas y desde los 500 pies hasta los 2500 pies y se hace, por así decirlo, como un control torre. Y a partir de ahí entra el área de control que se extiende hasta el alcance de los radares del buque, y esa zona pues está definida también como un techo, de acuerdo al techo del radar del buque. Existen unas separaciones también, una reglamentación de cuánto tiene que estar uno separado dependiendo de qué tan lejos esté del buque. Si está uno a menos de 40 millas hay una separación entre aeronaves, si uno está a más de 40 millas hay otra separación de aeronaves, y los tipos de aproximación también están dados por esas características que tiene el buque. Puede ser una aproximación por radar. Muchos países tienen como mandatorio, sobre todo los países, como decía Nelson, del norte, porque tienen unas condiciones de mar y de tiempo bastante fácil de que se deterioren. Tienen como carácter mandatorio que la aproximación que se hace es por radar. O sea, uno cada vez que va a aproximar ese buque sabe que lo va a dirigir por radar. Mientras que nosotros, acá en Colombia, tenemos 2 tipos, una que es visual y otra que es guiada por radar, y una tercera en caso de emergencia, que se llama ELVA, por Emergency Low Visibility Approach, que es muy similar a lo que sería un ILS, y te dirigen, digamos que desde un punto, un gate de entrada, hasta que tú llegas cerca de la cubierta de vuelo del buque, estando a unas, lo que son 1000 yardas y 50 pies de altura. Es bastante cerca. Perfecto, Tomás. José, usted que ha vivido los 2 tipos de operación, la operación en la Armada y la operación comercial, ¿encuentras coincidencias o diferencias grandes? Bueno, en la parte naval, sí de pronto, pues tengo la experiencia en la operación de Molusco, como les comenté, que fue la de Ecopetrol. Era una plataforma que estaba a 25 millas al oeste de La Guajira. A ver, pienso que, o la percepción que tuve ahí fue que en la parte comercial no vi, o en ese tipo de operación, vamos a hablar en concreto en ese tipo de operación, no vi tanta meticulosidad en el cumplimiento de los procedimientos, ni en la disciplina de la gente para la operación del helicóptero. Y pongo un ejemplo, cuando nosotros estábamos haciendo la aproximación a la plataforma, encontraba uno al buque de aprovisionamiento en la mitad de la aproximación pegado a la plataforma. Entonces decía uno, pero es que, y le decía uno al jefe de la plataforma, cuando vayamos a aproximar no nos pongan el barco ahí porque pues nos está limitando en caso de una emergencia, nos vamos a ir contra el barco. Y detallitos de estos. En la parte naval me parece que son un poco más estrictos, y cuando están volando en operaciones, digamos, internacionales,
las marinas son muy cuidadosas con la operación de los helicópteros o de aeronaves sobre su cubierta. Para ellos es casi que una situación de emergencia o una condición de alto riesgo, mejor, la llegada de un helicóptero al buque, porque esto implica un riesgo tanto para el buque, para el personal que está a bordo. Entonces son muy estrictos en este tipo de maniobras, muy disciplinados, todo muy estricto. Entonces, en ese aspecto me pareció que pues, la operación que participé en La Guajira me pareció más relajada, digámoslo en términos coloquiales. José, aprovechando que estás ahí, la siguiente consulta tiene que ver con la técnica de vuelo. Tú que eres instructor de operación offshore en la Armada, ¿qué nos puedes decir sobre las técnicas de vuelo? ¿Cuál es la técnica de vuelo? Bueno, cuando uno está, digamos, empezando a ir al mar a volar, voy a hablar de la parte naval, el piloto debe primero tener ciertas horas de vuelo en tierra, que desarrolle ciertas habilidades, ciertos conocimientos de la máquina y adquiere un poquito de experiencia en cuanto al manejo de la aeronave, teniendo en cuenta que cuando se llega a una plataforma, hay unas plataformas que son pequeñas, se necesita bastante control de la aeronave, entonces se requiere cierta habilidad de la persona que está llegando, de los pilotos. Después de que pasa este proceso, las personas, los pilotos empiezan su entrenamiento con buques fondeados. ¿Qué quiere decir esto? Son buques que se colocan en la bahía. Voy a poner el ejemplo concreto en la bahía de Cartagena. El buque sale del muelle, se fondea en la bahía, que quiere decir que bota el ancla al mar y se queda anclado. En esta condición el buque queda, digamos, generalmente siempre enfrentado al viento y en una condición de estabilidad bastante favorable para una persona que está empezando a volar, que está empezando a llegar a plataformas en el mar. Ahí se empieza a desarrollar las técnicas de la aproximación, la técnica de la altura a la que debe llegar, la velocidad a la que debe llegar, consideraciones del viento, empieza a familiarizarse con lo que corresponde a las instrucciones que da el buque, el viento, el rumbo, el pitch, el roll, y con base en esa información el piloto debe primero analizar cómo va a ser su aproximación, si las condiciones que le está mostrando el buque son las adecuadas para aterrizar, porque no todas las condiciones, no en todas las condiciones se puede llegar. Su llegada a la plataforma, su aproximación, las reducciones de velocidad, que es importante, ya que cuando el barco se está moviendo, pues hay que el helicóptero nunca va a estar completamente en estacionario, porque el buque se está moviendo. La llegada a cubierta, cuando está llegando con esquís, pues es un poquito más, se debe tener un poco más de cuidado, teniendo en cuenta de que pues el impacto puede ser más fuerte. Si se está aterrizando con llantas, con tren de aterrizaje, esto digamos facilita un poco, en eso de pronto Tomás tiene más experiencia. Lo que tiene que ver con las señales que se usan a bordo, que es importante cuando usted llega, porque estas señales son internacionales. Usted en cualquier buque que vaya a aterrizar de cualquier nacionalidad van a usar estas señales. Entonces, es la parte de señalización. Entonces, con eso se empieza como a adquirir la proeficiencia, el conocimiento, la parte del control del helicóptero en estacionario. Cuando la persona adquiere estas habilidades o desarrolla estas habilidades, se empieza el entrenamiento en mar afuera, ya con oleaje, en condiciones de mar, de mar abierto. Las técnicas de llegada, de aproximación, cómo de llegar al buque, dependiendo cómo está el viento verdadero, lo que tiene que ver con del control de la aeronave cuando se está en estacionario, porque se presentan los errores de cuando se está llegando por primera vez a un buque, de seguir el movimiento del buque, y pues definitivamente nunca se va a quedar quieto. Entonces el piloto va a tratar de seguirlo, empiezan a haber problemas de sobrecontrol, entonces se le dice, mire su horizonte, el horizonte que genera el mar afuera, que es una línea horizontal,
que va a estar quieta. Cuando usted mira esa línea, usted está mirando de reojo su línea de horizonte y de reojo la estructura del barco, porque no se le puede ir encima porque se va a dar contra el hangar. Entonces tiene que estar jugando con eso y evitando el sobrecontrol. Las técnicas de manejo del oleaje cuando está aproximando, generalmente en mar abierto, bajo unas condiciones meteorológicas estables, las olas presentan un movimiento cíclico. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser una secuencia que se va a repetir. Y hay ocasiones en que en esos movimientos de la ola, el barco se estabiliza y es en el momento en que usted debe intentar colocar el helicóptero sobre la cubierta. Entonces, estas creería yo que son como las técnicas básicas para llegar a una plataforma, a un buque. Muchas gracias, José, muy completo, muy bien. Tomás, ¿nos puedes complementar el tema de las técnicas de vuelo, de pronto puntualizando más, por ejemplo, el tema que nos dice José, que comienzan en tierra, cuando pasan a vuelo, ¿a las cuántas horas sería esto? ¿O cómo son esos periodos como tal? Bueno, Mauricio, la verdad es que es bien sabido que la operación militar, de pronto los requisitos son mucho menores que en la operación civil. Por lo general, los pilotos que están todavía en su carrera militar tienen un número menor de horas que los pilotos civiles. Entonces, aquí hay una combinación entre lo que debe ser el número de horas suficiente para que una persona alcance la proficiencia. Normalmente para nosotros, en la aviación naval, esa proficiencia está alcanzando entre las 800 y las 1200 horas, dependiendo, digamos, como el extremo de los dos topes de rendimiento que se espera, o sea, el que mejor tiene rendimiento versus el que tiene una menor capacidad de desarrollar esa proficiencia. Entonces se espera que un piloto esté listo para comenzar a calificarse como piloto comandante alrededor de entre 800 y 1200 horas de vuelo. Para calificarse como piloto en el mar, ya tienes que haber cumplido unos requisitos mínimos de 300 horas como copiloto en el mar y adquirir cierta experiencia e irte familiarizando con ese entorno marítimo. Digamos que el entorno marítimo tiene unas exigencias muy diferentes a las que encuentra uno en tierra. Por ejemplo, por tomar un aspecto primordial, el viento. O sea, uno no va a encontrar normalmente vientos de 35 nudos trabajando en el interior del país. Entonces, una persona que llega a volar sobre la costa y encuentra vientos de 35 nudos podrían parecerle exagerados. Inclusive a veces uno sale a volar en lugares donde el viento alcanza los 45 nudos. Eso sumado a la velocidad que lleva el buque cuando uno va a aterrizar tiene vientos relativos bastante altos. No es todo el tiempo, perdón, pero puede presentarse. Entonces uno tiene que tener como en cuenta como esa familiarización que uno se encuentra de los aspectos diferentes que encuentra en el mar, la pérdida de la percepción de la altura, no tiene ningún tipo de señalización que te dé una estimación de distancia, de movimiento. Entonces son varios aspectos diferentes que te pueden llevar a tomar una decisión equivocada. Entonces la idea es que el copiloto se familiarice con eso y pues tenga las capacidades para formarse luego como piloto. Gracias, Tomás. Vamos a entrar a estándares de vuelo offshore. Comercialmente nosotros tenemos una guía, que es la guía IOGP, la guía 690 offshore, en donde nos dice cómo es la operación, cómo es el sistema de seguridad, cuál es el soporte que se debe tener, los equipos que se deben tener. Esta pregunta es para Nelson. De acuerdo a estos estándares, ¿cómo es el cumplimiento de esos estándares y cómo se lleva a cabo las operaciones que ha hecho Nelson en el cumplimiento del estándar de IOGP? Bueno, Mauricio, básicamente, como decía ahí uno de nuestros panelistas, nosotros cumplimos con un estándar, el cual tiene unas horas de vuelo, tiene que ser 1500 horas mínimo, de bimotores, 500 en el equipo y haber tenido un mínimo de 500 horas de offshore para poder volar en una plataforma, según el estándar. Pero el problema entre la operación naval y la operación civil es que la operación naval el helicóptero es parte del buque, o sea, es parte de la operación. En la operación civil, si es un buque, el buque es el dueño de la operación y nosotros somos unos proveedores de servicios. Entonces,
ellos siguen unos protocolos, pero como sabemos, a veces el cliente no quiere hacer las cosas. Entonces es bien difícil para nosotros mantener los protocolos dentro de, o sea, muy a la norma, porque ellos lo que quieren es producir dinero y nosotros lo que estamos es ayudándolos a producir dinero. Y si, por ejemplo, en sísmica, ellos no van a parar una operación sísmica para ponernos el viento de frente en un buque. Ellos siguen el rumbo y usted tiene que buscar el mejor viento en sísmica, porque tienen, para poder ponernos el buque al viento, como estaban explicando ahorita los capitanes, ellos se demoran, en un 180 se demoran 8 horas. Ellos tienen unos cables atrás que van arrastrando y tienen 8 kilómetros por 4 cables, que son los que hacen la sísmica. Si ellos dicen, si nosotros quitamos motores, en un momento, en cualquier momento, los cables caen al agua y nos hunden el buque. Entonces ellos, parar un 180 se demoran como 8 horas, porque si hacen el viraje muy fuerte, enredan los cables y bueno, hasta ahí llegó la operación. Entonces, cuando uno está haciendo, haciendo los cambios de tripulación, ellos simplemente van. Lo que sí son muy estrictos es con el buque de rescate. O sea, en los buques siempre tienen su buque de rescate y no lo dejan a uno entrar si no tienen su buque de rescate y tienen, igual que en la parte militar, su personal de incendio listo para apoyarlo. Otra cosa que se hace ahí es, ellos piensan o siempre están pensando que nosotros como helicóptero siempre vamos categoría A. O sea, en caso de que se nos va un motor, nosotros no vamos al agua. Nosotros tenemos que volar, ya sea a la embarcación o al taladro o al drill o al barge que haya. Debemos llegar con un solo motor. O sea, ellos no contemplan en realidad que nosotros le toquemos el agua, a menos de que haya un problema de desorientación espacial. En la noche, por ejemplo, no tenemos visores, tenemos que volar y BMC y FR, y llegar al buque en una noche donde no hay luna para mí me parece una operación bien complicada. O sea, yo lo he hecho y he estado con pilotos volando los entrenamientos y algunos con mucha experiencia se confunden, presentan desorientación espacial, porque la entrada es la mejor, porque usted tiene luces del buque, pero la salida usted está en la luz y sale a la noche. No se ve nada, es nada. Entonces, sí, nosotros seguimos los estándares OGP, pero básicamente ellos no quieren que uno esté, y he hablado con pilotos, o sea, yo he tenido la oportunidad de estar en Macao, en Ciudad del Carmen, donde hay operaciones grandes de Golfo, en México, en el Golfo de México, que es Ciudad del Carmen. He estado con ellos allá hablando, y estuve en Macao, en Brasil, que es de las operaciones más grandes que tiene Brasil. Usted va al aeropuerto y ve 50 helicópteros, de los cuales usted ve 10 S-92, ve Sikorsky S-76, 139 no, es que usted ve, parece una base americana de helicópteros, de las fuerzas militares. Usted los ve parqueados como si estuvieran vendiéndolos. Entonces ellos dicen, sí, nosotros seguimos las reglas, pero aquí ellos básicamente quieren que nosotros nos adaptemos a la operación y no ellos adaptarse a nuestra operación. Que lo bueno de las fuerzas militares es que ellos consideran parte de la embarcación el helicóptero. Nosotros somos un proveedor de servicios, lo digo de nuevo.
buenas cosas que tienen y que no sé si de pronto llegará el momento, es que podamos volar visores para llegar de noche con más seguridad, porque es muy crítica esa operación de noche en la parte civil. Nelson, muchas gracias. Tomás, tomando las palabras de Nelson, ¿cómo son esos estándares offshore? Y nos gustaría que nos explicara cómo sucede de noche. Bueno, digamos que los estándares nuestros están dados por el OSTAC y obviamente, como te decía, el OSTAC es muy flexible. O sea, el OSTAC te da unos parámetros y te dice, acógete a unos acuerdos de estandarización y a partir de ahí saca tu doctrina nacional. Entonces nosotros tenemos una doctrina nacional, tenemos un manual de helicóptero embarcado y ahí nos dan los parámetros sobre digamos que los elementos de seguridad y los elementos que debe contar el helicóptero para poder realizar la operación. En los temas de vuelo, nosotros volamos también de noche, volamos NVG. De pronto mi capitán Rodríguez alcanzó a volar visual nocturno, por así decirlo de alguna forma, en el mar. Pero es algo que es bastante complicado. Inclusive volando con visores, la operación es bastante complicada, especialmente si no tenemos nada de luna. De hecho, nosotros tenemos una restricción de que la luna debe estar al menos al 25% de iluminación, porque si no tienes al menos ese porcentaje de iluminación, la verdad es que tú vas a ver en una pantalla verde en el visor. No tienes ningún tipo de contraste, como les decía, la diferencia de tierra, se va a ver absolutamente todo verde. Y pues es muy fácil entrar en desorientación. La verdad es que el vuelo en el mar de noche es bastante complicado. Insisto, tanto en condiciones visuales como en condiciones como visores, el peligro de desorientación es un peligro, o sea, real, es algo que puede suceder en cualquier momento. Y yo creo que, digamos que es el reto más grande que tienen los pilotos cuando están volando en esa condición en el mar. En temas de estándares, pues nosotros tratamos de tener sobre todo lo que es equipo, digamos de tener un equipo de supervivencia y de emergencia a bordo de la aeronave. Por ejemplo, para nosotros es mandatorio tener los radaraltímetros, 2 radaraltímetros en la aeronave, nuestro radar meteorológico, nuestro buen GPS. Nuestro equipo de flotación también en los helicópteros es fundamental porque en caso de que tengamos una emergencia, es algo que no esperábamos usar, pero siempre tenemos que tenerlo listo. Obviamente la capacitación del personal también es importante, que tengamos nuestro entrenamiento de escape de cabina o el famoso WET, el helicóptero underwater egress training, y nuestra botella de egreso con nuestros salvavidas. Entonces creo que la operación demanda como unos elementos adicionales para tú mantenerte volando de forma segura, que están en una parte dados por el material y en otra parte dados por el entrenamiento. Tomás, muchas gracias. Vamos a entrar ahora a cómo es la ejecución de ese vuelo. Les vamos a pedir a los panelistas que nos expliquen cómo sucede, si llega una orden de vuelo, qué información debe llegar a la orden de vuelo o un requerimiento de vuelo, si el requerimiento de vuelo debe venir la ubicación del barco, la posición del barco, la meteorología, cómo es esa planificación de vuelo. Vamos a empezar con Tomás, que nos explique cómo es esa planificación de vuelo en la Armada, cuáles son los ítems que se tienen en cuenta y cuándo definitivamente no se ejecuta el vuelo. Adelante, Tomás. Bueno, Mauricio, en este caso habrían, digamos que dos diferentes tipos de inicio de vuelo. Uno es el vuelo que vamos a iniciar desde tierra y vamos hacia el barco, el buque. Y otro es cuando estamos embarcados, que estamos operando desde el buque. O sea, serían como esas las dos diferencias. Nosotros siempre vamos a recibir un requerimiento de vuelo que se completa luego con una orden de vuelo, y nosotros tenemos algo que se llama la reunión prevuelo. En esa reunión prevuelo se realizan el planeamiento de absolutamente todos los aspectos del vuelo, desde que inicia hasta que termine. Vamos a estar pendientes desde la cantidad de combustible que tenemos, nuestro radio de acción efectivo del helicóptero, que por lo general lo limitamos al 80% del alcance máximo. O sea que nosotros vamos a estar restringidos por eso. O sea, si podemos llegar, no sé, máximo alcance son 150 millas, el 80% de eso ese va a ser nuestro radio de acción. ¿Para qué? Para que en caso de que lleguemos a ese punto podamos tener un tiempo pues, de realizar algún tipo de actividad o si tenemos algún tipo de emergencia, más los 30 minutos de
de reserva. La otra parte, vamos a dar todas las condiciones meteorológicas que tenemos, los aeródromos que tenemos como alterno, como a veces operamos bastante lejos de tierra, vamos a colocar los puntos de tierra más cercanos, o lo que nosotros llamamos los spare deck, o las cubiertas de vuelo alternas, que puede también darse el caso de que no necesariamente tengamos que llegar a un aeropuerto, sino que podemos llegar a un buque que se encuentre pues también operando en esa área. Entonces trabajamos esas dos cosas, o el aeropuerto alterno, o la distancia más cercana a tierra también, y el spare deck, en caso de que no tengamos ese punto a tierra cercano. Las condiciones meteorológicas también las tratamos de analizar no solamente. Aquí hay dos cosas, una cosa son las condiciones meteorológicas y las condiciones meteomarinas, porque el mar también tiene una influencia en esa meteorología y en cómo vamos a realizar esa operación. Entonces también se realiza un planeamiento detallado de cómo va a ser las condiciones meteorológicas y meteomarinas para el tiempo que vamos a desarrollar el vuelo, las posibles variaciones, la posición presente y la posición futura del buque, porque de pronto cuando uno vuela plataformas, por ejemplo petroleras, se va a dar que el buque se encuentra en una posición y se va a mantener estacionado en ese punto, mientras que un buque como los nuestros van a estar de pronto realizando su navegación, o como decía Nelson, de pronto los de sísmica no van a parar, entonces la posición presente y la posición estimada futura del buque. Eso es algo también que se planean todos los procedimientos de emergencia y se detallan absolutamente todos los aspectos que se van a realizar durante la misión, dependiendo del tipo de misión que sea. Como te digo, hay un amplio espectro de misiones y pues podríamos entrar a discutir un buen rato de qué aspectos de cada uno, pero a nivel macro, eso sería lo principal. Y por último, pues siempre uno dice, bueno, en caso de emergencia, ¿qué es lo que vamos a hacer en caso de emergencia? Entonces al buque se le recuerda lo que tiene que hacer, por ejemplo, en caso de pérdida de un motor de los helicópteros. De pronto ahorita ya no hay tanto problema porque los performance de los helicópteros permiten que con un motor, pues, digamos que se mantengan en vuelo, se mantengan de pronto volando en categoría alfa. Nosotros por lo general no es que volemos en categoría alfa, pero los performance de los helicópteros nuevos dan para que la pérdida de un motor, si bien nos va a afectar el rendimiento, nos permita llegar a cubierta sin mayores inconvenientes. De pronto los helicópteros que habían antes, la pérdida de un motor significaba pues mucho más que la de los helicópteros modernos, y lo que se hacía el buque era que colocaba la máxima velocidad disponible para darle un mayor viento relativo al helicóptero y permitirle realizar este aterrizaje. En caso de un incendio también estaba planeado, en caso de que tuviéramos algún tipo de pérdida de rotor de cola, etcétera, etcétera, tratábamos de cubrir todo ese tipo de emergencias de que se nos pudieran presentar. Tomás, muchas gracias. Nelson, teniendo en cuenta la misma pregunta de cómo sucede esa ejecución del vuelo, si se hace una reunión previa al vuelo, un análisis de riesgo, ¿cuáles son las acciones que se hacen comercialmente para ejecutar el vuelo y qué información se recibe del operador para poder iniciar el vuelo? Bueno, básicamente, como en todos lados, llega uno a una operación, se hace un análisis de riesgo. En este análisis de riesgo, pues, se contempla condiciones meteorológicas, vientos, ruta a seguir, combustible y alternos. También se mira la tripulación que estén entrenadas y que estén de acuerdo a los estándares. Después de hacer este análisis de riesgo, lo que se recibe es el peso de los pasajeros. Los pasajeros todos tienen que ser pesados, con pesos reales, maletas pesadas, para poder hacer nuestros cálculos de peso y balance. Algunas compañías piden que hagamos el peso y balance en el momento en que las personas están a bordo. Otras compañías nos dejan hacer el peso y balance con los datos que nos envía despacho. Antes de salir, nosotros recibimos los buques, tienen un sistema, la verdad no recuerdo el nombre, pero es un sistema en el cual le mandan a uno las condiciones del viento, el oleaje y el viento relativo, si se está moviendo, y el pitch and roll y la altura de las olas. Este es un sistema el cual no pueden alterar los buques. Ellos simplemente mandan la pantalla directamente a un mail, y en el mail uno abre la verdad es que no tengo uno acá, me perdonan, de pronto lo ponemos, Mauro, más adelante yo te lo envío y tú lo pones.
Entonces en ese nos aparece el historial del movimiento de olas, el historial del movimiento de altura de las olas, lo cual nos permite saber si hay condiciones para poder ingresar. Hay unas condiciones mínimas cuando es operación normal y unas condiciones cuando es operación de evacuación. Después de todo este planeamiento, salimos a vuelo. Como dice el capitán, nosotros también hacemos nuestro briefing de seguridad en caso de pérdida de un motor, qué vamos a hacer, alternos en el mar. En el mar no tenemos alternos. Nuestro alterno muchas veces es, bueno, y lo decimos, bueno, vamos a 100 millas y si nos toca, lo que queremos es que la Armada esté enterada porque son los que nos van a rescatar. Y entonces se hace la llamada a la estación de guardacostas más cercana para tener ese respaldo de la Armada, ya que aquí nosotros no tenemos, en otras partes del mundo tiene que haber 2 helicópteros, uno que vuela y otro que es el SAR. Pero aquí la verdad el mar nos permite sobrevivir algún tiempo sin que nos pase nada. Importantísimo el viento, importantísimo el combustible y el peso de llegada allá. También hay cálculos que toca hacer hay helicópteros que pasan, por ejemplo, 12, hay helicópteros que en los 139 tienen filtros en los motores, el aire acondicionado, y se vuelan en 412 no se vuelan tanto los perfiles, pero en 139 son súper rigurosos con los perfiles. O sea, la llegada tiene que seguir la regla con el perfil. ¿Por qué? Porque si uno no vuela el perfil de la llegada y tiene los call-out exactos, en caso de falla de un motor, no le garantizan que usted pueda cumplir con la categoría A. Otras llamadas especiales es antes de llegar, eso es estandarizado en el mundo, uno llama 10 minutos antes de llegar al punto, ya cuando está en vuelo, crucero, 10 minutos antes de llegar al punto. ¿Por qué? Porque en muchas partes el helipuerto lo utilizan para dejar las máquinas que no tienen, o sea, como bodega. En otras partes, cuando es un drill pequeño, que es un jack-up, tienen grúas y las grúas siempre están moviéndose para aprovisionar. Entonces, hay un protocolo y ellos necesitan mínimo 10 minutos para poder poner las grúas en posición neutra, quitar las cosas de la cubierta de aterrizaje, y además de eso, en los buques ellos tienen barandas, entonces las tienen que bajar. Entonces ellos toman 10 minutos aproximadamente en hacer todo esto, más dejar en los buques, dejar el bote, tienen que sacarlo y dejarlo listo para cualquier emergencia. Y después uno llama 2 minutos antes de llegar, en el cual le tienen que dar green deck, que es la palabra estandarizada, o sea, cubierta verde, que es para poder ingresar a un buque, a una plataforma. Ellos siempre tienen una persona allá que se llama el HLO, que es el Helicopter Landing Officer, que es una persona que tiene un entrenamiento un poco más alto de cualquier persona en un buque, y él entiende las señales y entiende la fraseología de aviación. Esta persona, uno aterriza en el buque o en la plataforma, y la señal estándar es que usted apaga las luces. Cuando usted apaga las luces, la gente puede entrar a la plataforma. Mientras usted no quite las luces del helicóptero, la gente tiene que esperar porque usted todavía no ha aterrizado. Entonces apaga las luces, la gente viene. En algunas partes del protocolo es que el copiloto se baje y cierre la puerta, abra y cierre la puerta. ¿Por qué? Porque uno en vuelo de 1 hora en el mar y se le prende una luz de puerta, pues dice uno, Dios mío, ¿por qué no chequeé antes? Porque ¿dónde me voy a meter yo acá con una luz prendida de la puerta? O que se le abra en vuelo.
Básicamente es eso. Entonces el copiloto siempre tiene que estar, se baja y está por el lado donde los pasajeros ingresan. Casi siempre las plataformas tienen 2 escaleras para entrar. La recomendación y lo estándar es que usted no aterrice, porque usted siempre busca, como piloto, busca el viento de frente. Entonces uno no puede aterrizar, uno pone con el viento de frente y después en la plataforma no puede poner la cola por donde los pasajeros pueden subir o bajar para evitar problemas. Antes de salir, lo mismo, el HLO limpia, chequea que no haya derrames en el helicóptero y le informa a uno. Ellos nos dan el peso y balance y nos dan un release después por la radio. Ahí nosotros iniciamos nuestros chequeos para la salida. Básicamente eso es ir de regreso al aeropuerto. Ok, Nelson, gracias. José, ¿alguna anécdota, algún susto, alguna emergencia, algo que nos quiera contar de su trabajo en el mar? Bueno, sustos pasa uno en el mar, uno que otro por cuestiones, cuando usted, lo que decía Nelson, que a veces el único alterno es el mismo barco. Cuando uno sale a hacer operaciones en la reunión prevuelo, pues se establece unos patrones. A veces cuando uno está, digamos, en el punto más alejado, pierde, digamos, contacto con el buque o se va la señal de GPS y empieza uno como a pasar saliva. Y así algo muy particular de pronto en una operación que estábamos haciendo con el George Washington, el portaaviones americano, en unos ejercicios, teníamos que aterrizar. Y en uno de esos aterrizajes los portaaviones manejan un sistema como un aeropuerto, ellos tienen un sistema de control, un sistema de torre, y superficie. Por cuestiones de operación del portaaviones nos mantuvieron esperando y cuando aterrizamos en el portaaviones pues solicitamos tanqueo porque estábamos bajitos de combustible. Llegó uno de los de personal de superficie, uno de los técnicos, nos aseguraron, le dijimos, bueno, necesitamos combustible, por favor. Nos tanquearon como 40 galones, terminó el tanqueo y el pupilo era un latino, se nos acercó y nos dijo, ¿van a pagar con tarjeta de crédito o en efectivo? Entonces yo dije, no, pero yo pensé, dije, no, pero este man nos va. Y entonces llegué y saqué la billetera y le dije, tengo 20.000 barras. Le dio risa y entonces dijo, ¿y se puede? Básicamente eso fue lo chistoso ahí porque decíamos, no friego, un portaaviones que quién sabe cuántos galones de combustible lleva y nos están cobrando 30 galones. Y pues ahí, chistoso ahí la esta. Muy bien, José, gracias. Tomás, ¿alguna anécdota? ¿Algún susto? ¿Alguna emergencia? Bueno, en el mar, de pronto sería más chévere contar una anécdota. Resulta que estábamos realizando una operación de verificación contra piratería allá en el Cuerno de África y digamos que pues las costumbres ya son un poco diferentes a las nuestras. Uno acá cuando pasa sobre un pesquero, sobre cualquier tipo de buque de menor calado, la gente, si uno le pide que van a hacer una inspección o algo así, pues salen como muy calmados, con mucha parsimonia, normales. Y cuando nosotros nos aproximamos, estamos tomándole unas fotografías, nos aproximamos bastante, el buque enseguida paró y todos salieron con las manos en alto. Entonces, el técnico izquierdo mío, en lugar de estar pendiente, el tipo comenzó a saludar. Entonces yo vi a alguien que estaba haciendo como así, y yo le decía, a ver, ¿usted qué está haciendo? No, mi capitán, es que nos están saludando. Le dije, no me están saludando. Lo que pasa es que acá, como no salgan con las manos arriba, pues enseguida lo van encendiendo la bala. Entonces lo que están saliendo es con las manos en alto hacia la proa. Entonces demoramos como un mes saludándolo así, ¿qué más? ¿Cómo vas? Muy bueno también. Muy bueno, Tomás. Muchas gracias. Nelson, ¿alguna anécdota, alguna emergencia, algún susto? Bueno, sustos, como dicen todos, siempre tenemos sustos. Así, anécdota,
una vez, la verdad, creo que estaba llegando de noche a Chuchupa con un piloto con buena experiencia. Entonces, la recomendación en el mar de nosotros es no prender la luz en la noche. ¿Por qué? Porque ese mar, sobre todo en el lado de Río Hacha, tiene mucha humedad. Y entonces pues, le dije, la verdad es que yo no la prendo, yo prefiero ver la plataforma porque la humedad es, si quiere prenderla para que se dé cuenta. Entonces me dijo, sí, prendámosla. Cuando prendió, levantó la luz y la prendió, y en ese día estaba la humedad terrible. Es como cuando usted pasa la línea y está lleno de neblina, quedó blanco en la noche. Y en ese momento él empezó a descender, casi que me tocó coger el colectivo y hacer un go around, porque la verdad se desorientó un poco, y pues la única así cosa, por eso yo le tengo mucho respeto a volar de noche. En el mar sobre todo. Gracias, Nelson. Tenemos 9 preguntas. La primera pregunta que se tiene es, supongo que es para José, porque fue el que nombró que hizo carga externa en el mar. La pregunta es que si esa carga externa fue realizada desde tierra hacia un buque, o entre qué 2 puntos fue realizada esa carga externa, José. Bueno, esa operación generalmente nosotros la realizamos en la época que yo estuve, cuando se hacen los relevos en los cayos del norte, lo que es Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla. En esos islotes hay un grupo de infantes de marina en los que en esa época mensualmente se le hace un aprovisionamiento de víveres, agua, equipos varios. La operación se hace generalmente del buque a los islotes. Esa es básicamente la operación que se hace que hacíamos en esa época en el mar. Ok, José, muy claro. Entonces, del buque hacia tierra firme. Y ahí está la respuesta. Muchas gracias. Alejandro nos pregunta, ¿cuántas horas como piloto comercial debo tener para irme al mar? Nelson, ¿cuántas horas cree usted, o respondámosle en base al estándar, debe tener un piloto que no ha volado nunca sobre el mar para comenzar a volar sobre el mar como autónomo? Bueno, como copiloto piden 300 horas mínimo, y algunas compañías piden 500. Debe tener como autónomo más de 1500 horas y 500 horas en multimotores. Eso es lo mínimo que piden en estas operaciones. La verdad, ¿Perdón? La verdad, en donde se puede hacer horas en operaciones que no piden mucho es en los buques atuneros. Ok, es el sitio para poder hacer las horas para poder venir a volar ya la operación petrolera como tal. Tomás, nos preguntan, ¿qué equipos adicionales tienen a bordo los helicópteros que vuelan embarcados? Supongo que es qué equipos adicionales con respecto a los helicópteros que vuelan sobre tierra. Bueno, básicamente los helicópteros embarcados tienen que ser bimotor, o sea, eso es un sí o sí, deben ser helicópteros bimotor. De equipos especiales, el tener flotadores de emergencia es fundamental, o sea, es algo que te va a garantizar que por lo menos que te rescaten, que te dé algo de tiempo de evacuar la aeronave. Entonces es fundamental que tengan esos flotadores. Hay mucha gente que a mí muchas veces me preguntan, ¿pero qué? ¿Vas a aterrizar y flotas y luego sales? Y no, o sea, flotadores de emergencia en caso de una emergencia únicamente. La otra parte es los radaraltímetros. Nosotros tenemos como norma que sean 2 radaraltímetros, o sea, 2 equipos diferentes, para que en caso de que haya algún tipo de diferencia o exista el daño de alguno de los radaraltímetros, al menos nos quede uno. Yo sé que hay helicópteros que a veces tienen un solo radaraltímetro con 2 repetidores, pero la idea es que en realidad existan 2 radaraltímetros instalados en la aeronave. El equipo de supervivencia es un poco diferente, como les decía, con las botellas de egreso. Nosotros utilizamos botellas de egreso, marcadores de agua, lo que es bengalas, marcadores de humo. Es también fundamental que tengamos ese equipo de supervivencia, porque la verdad es que encontrar una persona en el mar, o sea, una persona que está flotando en el mar sola, es difícil.
A bordo de nuestros helicópteros también van balsas salvavidas, o sea, en caso de que tengamos que hacer un egreso y podamos hacer el egreso de forma organizada, tenemos esa balsa salvavidas que nos va a permitir también tener un tiempo de espera. Nelson hablaba sobre el helicóptero de rescate y sí es cierto, o sea, uno muchas veces por estar en el Caribe o en un clima cálido, en el Pacífico también, acá en Colombia, piensa que uno tiene todo el tiempo para esperar a que lo rescaten, pero resulta que es que a medida que la temperatura del agua desciende, el agua te roba a ti 20 veces más rápido el calor que el aire. Entonces, si tú estás en una temperatura, por ejemplo, de 20 grados centígrados del agua, que no es que sea extremadamente fría, tú tienes alrededor de 12 horas para sobrevivir en el agua. Entonces, no es que tampoco tengas un margen versus lo que podrías tener aquí en el Caribe, que tiene una temperatura de 27, 28 grados que te permite estar mucho más tiempo. Entonces, es fundamental también que tengamos una balsa salvavidas dependiendo del tipo de mar que tengamos. Si estamos en un mar muy frío, vamos a tener esa balsa salvavidas y obviamente se va a requerir un traje de supervivencia, un traje de vuelo especial que también te alargue un poco ese tiempo de supervivencia en el agua. Entonces, dependiendo de la operación, pueden ser varias cosas que se te van sumando para poder operar de forma segura en el mar. Gracias, Tomás. Nelson, ¿le podrías complementar desde el punto de vista comercial cuáles son los equipos adicionales que se requieren para volar offshore? Ok, como dice Tomás, tenemos los flotadores, tenemos el ILT. Para volar offshore debe ser especial, que se autoeyecte cuando cae en el agua. Este ILT, como en todos los helicópteros en la tierra, ellos simplemente quedan en el helicóptero, uno lo activa, pero en el mar, cuando toca el agua, se desactiva, se activa y se eyecta. ¿Para qué? Para que en caso que el helicóptero se hunda, las personas de rescate tengan dónde dónde quedó el rastro y para dónde se fue las balsas. Es una de las cosas que piden en OGP. Otra cosa que piden es que tengan Pringle, que es como un sonar en el CVR, en el Cockpit Voice Recorder. Debe tener un sonar que puede tener hasta 1000 metros para que lo rescaten cuando ya el helicóptero se haya hundido. Porque lo que nos garantiza, como decía Tomás, los flotadores es un tiempo para poder abordar unas balsas y no sabemos si el helicóptero, si los flotadores se desinflan, si se rompieron en la armada. Entonces, eso es básicamente lo que necesitamos. Y necesitamos otra cosa que llama un ILT personal, que lo piden todas las compañías. Cada piloto debe tener, además del ILT de la aeronave, trae un ILT cada piloto, que es una radiobaliza que uno la activa para el rescate, y un satelital. Gracias, Nelson. Yo supongo que esta pregunta es para ti como piloto comercial, o José, si nos ayuda también. ¿Cuántos días son los turnos de vuelo para operación offshore? Nos pregunta Pedro. Está regulada igual que la regulación colombiana. O sea, nosotros tenemos 200 horas de duty y en Colombia son 15 días de trabajo por 15 de descanso. En el Mar del Norte son, si no recuerdo mal, son máximo 6 días y un día de descanso, pero en el Mar del Norte no lo mandan a la casa, simplemente trabajan 6 días de corrido y descansan 34 horas, que es casi un día. Eso es como la regulación que hay. Gracias, Nelson. José, ¿se acuerda cómo eran los turnos de trabajo en la Armada? ¿Cómo los medían? Bueno, en la parte militar, digamos que no hay tanta rigidez en ese aspecto. Sí se establecen unos periodos de trabajo, un periodo de duty, unos periodos de descanso. Se establecen en los manuales estos periodos de descanso y de trabajo. Generalmente cuando uno se iba a comisión 15 días, volvía a la base y quedaba pues trabajando normal, pero
fuera de la comisión, pero como tal que uno diga si había necesidad de excederse un poco en los parámetros por cuestiones de operación, de emergencias, se podían a veces manejar un margen de seguridad para esta operación. No sé ahorita, Tomás, si hay alguna modificación con respecto a eso. Adelante, Tomás. Ok, sí, básicamente nosotros manejamos un duty de 14 horas en el día, o sea, es lo máximo que podemos tener para estar disponibles para vuelo. Y vamos a volar hasta un máximo de 8 horas. Obviamente, si es NVG se reduce. Y digamos que el tema del descanso es solamente el buque se vuelve nuestra casa, por ejemplo, en caso que estemos embarcados. Entonces, si no estoy volando, tengo una rutina diaria, pero puedo pasar a descansar para poder descansar al menos las 8 horas reglamentarias en el día, y si vuelo de noche es mandatorio que tengo que descansar 8 horas antes de volver a reiniciar mi tarea de vuelo. Ya cuando regresamos pues, de la operación, hay operaciones que son cortas, hay operaciones que son un poco más largas. En promedio las operaciones nuestras están demorando unos 45 días de embarque, de 45 a 60 más o menos. Ese era el promedio, y cuando regresábamos teníamos alrededor de unos 10 días de descanso si nos iba bien. Muchas gracias, Tomás. Se nos está acabando el tiempo vuela. Nos queda una pregunta pendiente, si alguno de los tres lo tiene, y es: ¿cómo sucede el mantenimiento a bordo de un buque? Nos pregunta Gustavo. ¿Alguno tiene esa respuesta? Bueno, sí, pues yo tuve la experiencia de embarcarme, el periodo máximo de embarque que yo tenía continuo ha sido de 5 meses y medio. Y pues obviamente realizamos todo el planeamiento del mantenimiento de un Bell 412 a bordo de las unidades a flote. Y de pronto, si no están familiarizados un poquito con el tema del mantenimiento de los 412, ellos tienen unos mantenimientos que son, o unos servicios que son de tipo mensual, es decir, si yo no vuelo las 25 horas en el mes, a mí me toca hacer ese mantenimiento de acuerdo a digamos que a nuestro sistema de mantenimiento me toca hacerlo sí o sí. Si no vuelo las 25, me toca hacer un servicio de 25 horas en el mes. Alcanzamos a hacer un servicio también de 100 y de 150 horas a bordo. Yo no sé si alcancé a mandarte una foto del hangar, Mauricio, podrías ponerla. Una foto donde está el helicóptero en el hangar. Ya te la busco, sí. Sigue hablando tranquilo. Ok, entonces digamos que el hangar se constituye como en nuestro centro de trabajo. Ahí pues nos organizamos de la mejor forma. Llevamos pues los técnicos de mantenimiento y llevamos el inspector de vuelo, el cual hacía los mantenimientos dentro del hangar. Había una que, bueno, en ese espacio del hangar, ese hangar es telescópico, él sale y se proyecta hacia afuera y el helicóptero ingresa. Tiene unos espacios, una bodega de mantenimiento especial, y lo que se hizo fue un planeamiento de las posibles fallas que podríamos tener durante esos 5 o 6 meses y los insumos de mantenimiento para los servicios programados durante esos 6 meses que íbamos a estar embarcados. Y se realizaban las tareas de mantenimiento normales. Requiere una adaptación, pues son gente que los técnicos nuestros están acostumbrados un poco a navegar, si no después de 5 meses te acostumbras. Y pues hacían sus mantenimientos de línea normales. Ya adicional a eso, pues tenemos que hacer mantenimiento mandatorio, lavado de compresores después de cada vuelo, y diariamente hacemos control corrosión. Muchas gracias, Tomás. Hoy vamos a permitir que nuestros panelistas despidan nuestro en vivo. Le agradezco absolutamente a todos los asistentes, gran asistencia, grandes panelistas, y nos vamos a despedir uno por uno, pidiéndoles que nos cuenten 3 consideraciones ineludibles en la seguridad de la operación marina. Con la despedida, muchas gracias y feliz tarde para todos. Adelante, José. Bueno, Mauricio, muchas gracias por la invitación, a todos los a los panelistas que participaron, Nelson, Tomás, muchas gracias, a todos los que asistieron a este evento, agradecerles su asistencia. Pues yo considero que para la operación en el mar, lo primero para mí que es importante es el entrenamiento.
debe estar el personal debidamente capacitado, entrenado y con el conocimiento necesario para poder realizar una operación segura. En la parte de las aeronaves, que cuente con los equipos necesarios, como ya los mencionaron, que sea una aeronave que cumpla con todos sus requisitos de mantenimiento y cumpla con los equipos que se requiere para la operación en el mar. Y el tercer punto que me parece importante es, tanto en los buques o unidades a flote como en las plataformas, que cuenten con los equipos y el entrenamiento necesario para que la operación sea segura. Creería que eso básicamente. Gracias, José. Adelante, Nelson. Bueno, como dice José, bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Como dije al principio, no me considero un experto. Hay muchas operaciones en el mundo con offshore y pues yo trato de aportar lo poco que sé. Para mí muy importante es el entrenamiento del personal, de las tripulaciones. Súper importante el entrenamiento, súper importante el mantenimiento y lo que yo aportaría de lo que dijo José es las estandarizaciones. Sobre todo, uno tiene mucho entrenamiento, pero es muy importante la estandarización. Piloto con piloto, piloto volando, piloto no volando, es súper importante trabajarle a esa parte de estandarizar, sobre todo los procedimientos, que parezcamos unas máquinas, unos robots cuando hagamos estas operaciones. Gracias, Nelson. Adelante, Tomás. Mauricio, Nelson, mi capitán Rodríguez y todos los asistentes, muchas gracias, Mauricio, nuevamente por la invitación. Muchas gracias a todos los que asistieron, nos permitieron compartir un poco de lo que se hace en el mar. De pronto, muy poquita gente tiene la oportunidad de ver ese trabajo de cerca, entonces gracias por darnos esa oportunidad de compartirlo. Bueno, yo creo que coincido con Nelson y con mi capitán Rodríguez, Mauricio. Es importante el entrenamiento. Y el entrenamiento tiene que estar también muy enfocado al cumplimiento de los procedimientos. O sea, tenemos que ser muy apegados a los procedimientos que están descritos para las aeronaves. Si la aeronave tiene un procedimiento estándar para el IPAC o para cuando uno está realizando maniobras de algún tipo en el mar, cumplirlo al pie de la letra es fundamental. Verificar siempre, sí o sí, nuestro rendimiento de la aeronave. En el mar no vamos a contar con efectos de tierra ni con ayudas adicionales. Por el contrario, siempre nuestro rendimiento va a estar siendo afectado por las alturas de las plataformas y por las condiciones de viento que vamos a encontrar, por las turbulencias que nos van a dar la superestructura. Entonces, es fundamental que cumplamos estos procedimientos al pie de la letra. Yo creo que ese sería el aporte que les haría. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias por participar, por las preguntas. Un especial saludo para Nelson, Tomás y José. Feliz tarde para todos. Hasta pronto.